el territorio nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió ayer 2 de mayo con el tema del informe que rindió el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a los diplomáticos, a los diputados y a todo el país. Así que vamos a comentar con estas informaciones. El presidente de la República inició precisamente su informe destacando el manejo fiscal de su administración y la recuperación económica del tema. Sobre este tema, esto fue lo que señaló. Nuestro excelente manejo fiscal hizo posible que por primera vez desde el año 2008, el país tenga un superávit primario. En este caso, 1.6% del Producto Interno Bruto, lo que nos permitió bajar la deuda pública de un 63% en el 2002 del PIB a un 61% en el 2023. Eso no es menor. No es menor. No pensamos aflojar. Compatriotas, no tengan temor. Este gobierno no va a aflojar. El mandatario mencionó en su discurso que el BCR y VIXA son instituciones que no le generan ingresos importantes a todos los costarricenses. Esto fue lo que dijo. Me refiero a la venta del Banco de Costa Rica, VIXA, y de parte de las acciones del INS. Olvídense de eso. Esas instituciones no han generado ni van a generar suficiente rentabilidad de la sociedad costarricense, que ha invertido en ellas recursos por montos inimaginables. Imagínense nada más, viendo los estados financieros del Banco de Costa Rica, el dinero que tiene el pueblo como accionista de esa institución le da muchísimo menos en rendimiento que lo que nos daría un certificado de depósito a plazo en cualquier institución. Tuve recientemente a la Junta Directiva y al gerente general del banco en el Consejo de Gobierno informando. Estamos quemando dinero del pueblo sin buen resultado. Que las parafiscales, mito, de nuevo, dato, mata, mentira. ¿Y para beneficio de quién? El presidente cuestionó la labor de los diputados ante lo que considera mucho decir y poco hacer. Les digo con respeto, pero con vehemencia, a las señoras y señores diputados, es irresponsable y demagógico en extremo que sigan socavando los ingresos del Estado, mientras al mismo tiempo ustedes mismos exigen más gasto público y mejores servicios para la población. ¿Será que en este Congreso se inventó la fórmula para hacer chocolate sin cacao? No creo. A medio periodo de esta administración, las leyes aprobadas aquí han reducido en 77,000 millones de colones al año los ingresos necesarios para atender nuestras responsabilidades, bajando el marchamo a ricos y quitándoles a ellos mismos impuestos. La riqueza generada por el esfuerzo y el trabajo honesto es noble. Y nosotros como sociedad tenemos la obligación de protegerla y fomentarla. Somos pro empresa privada, pro propiedad privada. ¿Saben qué es lo inmoral? ¿Saben qué es lo inmoral en los ojos del pueblo
y en los míos de manera personal. Lo inmoral es regalar recursos a los que ya son ricos. Y el presidente Chávez le recordó a la Asamblea Legislativa el veto a la ley para sacar al país de la lista gris europea, lo que consideró un error por parte del primer poder de la República. Por esto, me duele decirlo, se los digo, viéndolos a la cara y a los ojos, con dolor. Me duele decir que la aprobación de la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea y el subsecuente resello del veto del Poder Legislativo ya quedaron escritos en nuestra historia como una de las injusticias imperdonables contra nuestro pueblo, una traición a los que menos tienen. Para agravar más este atropello, en la corriente legislativa hay nada menos que 37 proyectos de ley que amenazan la capacidad del gobierno para generar los ingresos requeridos. Tan solo 4 de esas iniciativas, 4 de las 37, de ser aprobadas, representarían 1.8 billones de colones, menos para atender gastos e inversiones del sector público. 1.8 billones de colones. Perdónenme el énfasis que le pongo a eso. En lugar de esto, nuestra prosperidad y justicia social necesitan la aprobación de proyectos como el manejo eficiente de la liquidez, el de apoyo a la formalidad, la ley de fortalecimiento del control tributario para que no se roben millones en evasión, los amigos de los que no les gusta pagar, los amigos de lo ajeno, la reforma del impuesto sobre la renta, la ley de gestión de la deuda pública y la reforma integral y moderna, la regla fiscal. Diputados, los miro a los ojos para suplicarles con humildad, con todo respeto, que se toquen el corazón y trabajen arduamente para y por el pueblo. 12 mediodía con 10 minutos y continuamos resaltando los extractos más importantes de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa en el informe de labores. El presidente solicitó al primer poder de la República más acción ante las necesidades prioritarias que presenta el país. Y me preocupa aún más que el Congreso, el primer poder de la República, esté entre las instituciones peor calificadas por la ciudadanía. Pero es que tenemos que entender, las instituciones no pueden demandar el respeto de la nación. Tienen que ganárselo. Las instituciones, compatriotas, no son fines en sí mismas, sino instrumentos al servicio del soberano. Para eso las creamos. No se protegen a las instituciones ocultando los abusos de quienes ocupan cargos, ni encubriéndose sus injusticias o sus arbitrariedades. Debemos servir al pueblo, ustedes y nosotros, cada ciudadano. Debemos servir al pueblo señalando de manera
clara y firme. Cuando los funcionarios de las instituciones no producen resultados, cuando abusan y no cumplen con sus obligaciones. El presidente también cuestionó las decisiones de la Contraloría General de la República en temas como, por ejemplo, la Marina de Limón. El pueblo limonense demanda a gritos la Marina y la terminal de cruceros para mejorar la calidad de los servicios turísticos, empleo y atraer inversión a esta provincia que tanto necesita salir del olvido, de la oscuridad en que la ha sumido el Estado costarricense. Lo digo con respeto, pero con palabras muy claras. Otra interpretación arbitraria de la Contraloría General de la República está atrasando y amenazando esa inversión fundamental para rescatar Limón. Sobre este proyecto que generará una inversión inicial de más de 850 millones de dólares, le dará empleo a 20,000 personas. Sobre ese proyecto, la Contraloría, óigame costarricense, la Contraloría nos recuerda que no debemos aprovechar recursos del sector privado a través de alianzas estratégicas que la ley permite. Nos dice que, en su opinión, debemos usar una licitación pública. ¿Pero qué significa una licitación pública? Significa endeudar al Estado o cortar los presupuestos de educación, infraestructura, seguridad. Una licitación pública sería que Habdeba consiga 850 millones de colones de una transferencia de presupuesto para que Habdeba contrate, reciba la obra y opere los restaurantes y los hoteles de 5 estrellas y venda los tours de los yates, etcétera. Eso es lo que implica la opinión y preferencia de la Contraloría. 12:14. Después del discurso del presidente, hay un apartado también que llamó mucho la atención y es el relacionado con la posibilidad de que en Costa Rica se desarrolle un referéndum. Más adelante en esta edición tendremos también lo que corresponde a ese tema. Pero continuando con las reacciones, después del discurso, el presidente de la Asamblea Legislativa Liberacionista, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, también reaccionó a las palabras del mandatario. Las siguientes son sus reacciones de cara a este informe. Hemos escuchado sus palabras con el respeto que se merece su alta investidura y la atención debida que corresponde al acto supremo de la democracia representativa que da cuenta de la marcha de la República confiada en sus manos por la voluntad popular. De nuevo, en los albores de su tercer año de mandato, reitero la valoración que siempre hemos otorgado al diálogo, porque sin importar los tonos, a veces desabridos, nuestras convicciones democráticas nos obligan a la escucha respetuosa del contrario, buscando espacios para un entendimiento productivo y razonable. Señor presidente, reconozco y felicito el esfuerzo de su gobierno
para erradicar trámites innecesarios que atentan contra el crecimiento y la recuperación económica de la nación. Esas iniciativas que benefician tanto a emprendedores, empresarios y ciudadanos se enrumban en la dirección correcta. También le agradezco, señor presidente, su participación activa en la comisión interinstitucional que creamos los presidentes de los 3 poderes de la República en noviembre del año pasado para contribuir al esfuerzo de combatir la inseguridad ciudadana. Confío en que la legislación que hemos aprobado y aquella que aprobaremos contribuye de forma significativa para reforzar a las fuerzas del orden. Igualmente, me permito reconocer y aplaudir la diligencia debida en su administración en el equilibrio macroeconómico de las finanzas del Estado. Eso ha merecido para Costa Rica un sensible mejoramiento de las condiciones del riesgo país y una mejor calificación de las emisiones soberanas de deuda pública para obtener condiciones financieras más atractivas para la inversión pública y privada. Gobernar es siempre caminar en equilibrio, en una cuerda floja, con fuerzas opuestas que nos empujan de un lado a otro, con el constante peligro de moverse hacia extremos que empujan al abismo. Por una parte, lo social sin sustento fiscal es insostenible, y por la otra, el equilibrio fiscal sin inversión social es peligroso y además es inhumano. Y aquí debo señalarle que divergen nuestras visiones. En el complejo balance de las rectificaciones fiscales, jamás debemos encerrarnos solo en los números y equilibrios macroeconómicos. Jamás podemos permitirnos alejar nuestra mirada solidaria de la proyección humana en que se asienta la sostenibilidad histórica y política de un pueblo. Jamás sacrificar la inversión social en el altar de un malentendido ahorro meramente económico. Y es que en la política se siembra el futuro y lo sembramos de cizaña o de esperanza. Lo sembramos de discordia o de entendimiento. Dele. Y varios diputados calificaron el discurso del presidente en su rendición de cuentas ante el pueblo y ante el Congreso. Conozcamos sus posiciones en una ponencia que se extendió por más de 2 horas. El discurso del presidente Chávez de rendición de cuentas ante el pueblo este 2 de mayo en el Congreso se extendió por más de 2 horas al tiempo que los congresistas reaccionaron al respecto. Ya no se vale echar más culpas. Hay 2 años por delante. Estos 2 años que pasaron, él abdicó a administrar. Tiene que empezar a tomar un rumbo diferente este país. Es urgente y además seguir hablando de una economía jaguar que se está comiendo a las personas más pobres de este país no es válido. Si bien es cierto, las cifras han sido bastante buenas a nivel macroeconómico, es lamentable que no se esté haciendo un equilibrio entre lo fiscal y lo social. Y este jaguar, el cual él menciona, está dejando muertos y heridos en el camino, porque la inversión social es darle oportunidades a los costarricenses de poder tener esa inclusión social y esa inclusión económica. Bueno, que el presidente ya con 2 años, en vez de tener una curva de aprendizaje para mejorar la función pública, creo que ha mejorado su capacidad de mentir. Es decir, en el caso de él, los relatos maquillan los datos, o saben cómo maquillar a los datos, y la inacción trata de ocultar con narraciones.
de lo que supuestamente han hecho. Lamentable, ni una sola mención a la violencia contra las mujeres, ni una sola mención a los derechos humanos, mucho menos una mención al cambio climático. Nos preocupa a la provincia de Cartago que cuando enumeró el tema de infraestructura hospitalaria y de salud, no menciona nada con respecto al hospital de Cartago. Parece que casi tenemos que llamar a los bomberos aquí a la Asamblea Legislativa, un discurso totalmente incendiario, atacando personas, buscando responsables, echándole las culpas de todo a la Asamblea Legislativa. Sabemos que no es cierto. Habló de los proyectos de seguridad, proyectos que mandaron que estaban mal hechos y mal redactados, y bueno, si ellos no aportan, aquí tampoco podemos hacer milagros. Habla de los atrasos que se dan de los proyectos de ley, y bueno, él tiene una fracción de gobierno que son los diputados que tienen que encargarse de darle seguimiento a esos proyectos. Es un informe de más de 145 páginas. El informe que estamos aquí es una rendición de cuentas que tiene que ver mucho con la forma en que explora el presidente los proyectos país, nos presenta los elementos más importantes de la macroeconomía, que en estos momentos el país está en una muy buena condición y que para poder continuar está planteando que necesitamos proyectos sumamente importantes. Plantea la venta del Banco de Costa Rica, plantea proyectos como Jornadas 4.3, entre otros. Los legisladores se aproximan a iniciar las sesiones extraordinarias que son dominadas por el gobierno en la Asamblea Legislativa. La diputada oficialista Pilar Cisneros reveló que le editó el texto del discurso al presidente Rodrigo Chávez para que hiciera su ponencia del segundo informe de labores a los diputados y al país. Esto dijo la legisladora Cisneros. Con respecto al discurso del presidente, primero, ¿usted le ayudó a editarlo? Sí, a editarlo un poco, pero es un discurso de él, muy sentido, de hecho improvisó muchas de las partes del discurso. A mí me parece que resumió muy bien lo que se ha hecho, resumió muy bien la frustración del gobierno al no recibir el apoyo del Congreso y de los rivales políticos del gobierno, y la frustración al sentir que podemos hacer tanto por este pueblo y que por intereses mezquinos se frenan. Entonces yo creo que puso los puntos sobre las sillas. Yo le veía la cara a los otros colegas diputados verdes, ¿verdad? No les gustó para nada, pero bueno, las cosas son como son y que yo creo que cada palo tiene que aguantar su vela. Y en otras noticias de la actualidad nacional, el Ministerio